amigos, ¿cómo están? Te saluda Magali Flores, quien te da la bienvenida a tu programa Salud en Línea. Hoy, como todos los lunes, miércoles y viernes, te llevamos temas importantes para el cuidado de tu salud y de todos en casa. Hoy vamos a conversar sobre las insuficiencias cardíacas. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Muchas veces hemos escuchado de repente que un familiar lo tiene, que al vecino le han detectado, pero probablemente estemos hablando de la complicación de otras enfermedades, enfermedades que no han sido muy bien tratadas y que este maltrato de la enfermedad te puede condicionar a un futuro a padecer de este problema tan serio como la insuficiencia cardíaca. Para eso tenemos el día de hoy como invitado al doctor Marco Almerí. Él es jefe de cardiología del Hospital Barton, con quien tenemos el gusto de conversar la tarde del día de hoy. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes a usted y a todos sus televidentes. Doctor, usualmente confundimos las insuficiencias cardíacas como si fuera una sola enfermedad. Sin embargo, muchas veces la insuficiencia propiamente dicha es la consecuencia de algunas enfermedades, y la más común o la que siempre relacionamos es la hipertensión arterial. Así es, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad del corazón, pero es el estadio final de muchas enfermedades. Por ejemplo, las personas que tienen infarto cardíaco y sobreviven, con el tiempo, y si no son bien y adecuadamente tratados, puede devenir en una insuficiencia cardíaca. Pero en el Perú, cierto es que la hipertensión arterial es una de las principales razones para provocar en el tiempo insuficiencia cardíaca, pero los hay otras también infecciosas, por ejemplo en Arequipa la enfermedad de Chagas, por ejemplo, ¿no? O alguna pericarditis, por ejemplo, como por los virus Coxsackie virus, que puede dar pericarditis, miocarditis, o incluso la tuberculosis pericárdica también puede provocar finalmente una insuficiencia cardíaca. Problemas valvulares, por ejemplo, una insuficiencia de la válvula mitral o una insuficiencia de la válvula aórtica por enfermedad reumatoidea, ¿no? Por enfermedad reumatoidea también puede acabar en una insuficiencia cardíaca, de manera que hay muchas enfermedades que terminan finalmente en insuficiencia cardíaca, la cual es mortal. Claro, usted bien menciona, hay diversas enfermedades que de repente te pueden terminar generando un problema de insuficiencia cardíaca. Mencionaba muy bien la enfermedad de Chagas, estaba mencionando el problema de las válvulas, la hipertensión, pero dentro de repente de las más comunes podemos citar una enfermedad renal, una diabetes que termine complicando el corazón y generando una insuficiencia cardíaca. De las enfermedades, la más común en el Perú, hipertensión arterial, ¿no? Porque el 30% de los peruanos tienen hipertensión arterial. Y de ese grupo hay un grupo importante que se trata de manera irregular, ¿no? Son esas personas que suelen decir, no, lo mío es una hipertensión emotiva. Entonces se amparan en eso y no consumen su medicación. 10 años después están presentando insuficiencia cardíaca, que no es otra cosa que la incapacidad del corazón para lanzar, bombear, ¿no? Enviar, si gustan, sangre suficiente para todo el organismo, y al no poder enviar una cantidad suficiente para todo el cuerpo, por tanto no envía suficiente oxígeno y no envía suficiente nutriente, que son las dos cosas que se transportan con la sangre. Dígame, ¿y cuáles son de repente los síntomas más comunes que aquella persona que tiene una hipertensión, de repente que no está siguiendo un tratamiento correcto como debería ser, puede sentir y decir, ok, acá hay un problema, de repente es momento de asistir ya de urgencia al cardiólogo, o es una enfermedad que no tiene síntomas? Al inicio, ¿no? De hecho es complicado poder diagnosticarlo cuando recién está iniciando el proceso de la insuficiencia cardíaca. Obviamente, antes de este estadio final, la persona es hipertensa o ha tenido un infarto. El consejo para ellos es tener un tratamiento regular. Pero cuando ya comienza a presentarse, lo primero que aparece es el cansancio, la fatiga fácil, a esfuerzos que antes los podía realizar sin ningún problema, ¿no? Por ejemplo, antes subía de un solo tirón 3 pisos de escaleras, hoy no lo puede hacer, tiene que detenerse en el camino para tomar aire. O antes podía caminar 5 cuadras de manera continua
sin tener que detenerse a respirar y a descansar. Entonces está teniendo, ante esfuerzos que antes realizaba sin inconveniente alguno, ahora está presentando una fatiga fácil, ¿no? Pero además, cuando va evolucionando el cuadro, comienza a aparecer la disnea, que para nosotros los médicos no es otra cosa que la incapacidad para tomar aire. La persona dice: doctor, ¿sabe que yo antes dormía con una almohada, pero ahora no puedo, tengo que ponerme 2 almohadas? Y algunas noches me tengo que despertar y tengo que dormir casi sentado. No puedo dormir ya en decúbito, o sea, completamente echado en la cama. Y fíjese, siento que me falta el aire cuando camino, siento que me falta el aire cuando voy al mercado, cuando hago cosas que antes las hacía sin ningún inconveniente, ¿no? Ese sería evidenciaría que la enfermedad está avanzando. Pero ya cuando comienza a aparecer el pie hinchado, ¿no? Doctor, tengo hinchado mis tobillos, ¿no? Entonces ya es el edema, nosotros lo llamamos como edema. Entonces esas 3 cosas tienen que hacernos pensar en una insuficiencia cardíaca, y quienes la padecen, cualquiera de las 3, está bien indicado ir al cardiólogo para nosotros hacerle una ecocardiografía que nos va a permitir diagnosticar la insuficiencia cardíaca. Dígame, ¿todas las insuficiencias cardíacas hay un compromiso de retención de líquidos, hay un compromiso a nivel de edemas siempre? Claro, en los estadios moderado a severo, sí, al comienzo puede no aparecer, pero ya con el paso de los meses o de los años, sí, todos los pacientes terminan teniendo edema. En realidad el edema es en las zonas de decúbito. Entonces por eso que cuando, por ejemplo, la persona se levanta, el edema no lo va a encontrar en el pie, porque nos lo dicen: doctor, yo amanezco muy bien, mi pie está normal, el problema es en la tarde. Es que claro, como ha estado en horizontal toda la noche, el edema se va a presentar en la espalda. Ahí, si pudiéramos hacer una digitopresión, o sea, con el dedo empujar, se va a formar un huequito que nosotros lo llamamos fovea. Y claro, ese edema que está en la espalda o la zona glútea, cuando ya se pone en bipedestación y hace sus actividades del día, está caminando, ese edema por gravedad va a los miembros inferiores, se hincha el tobillo, se hincha el pie. Ahora, en casos severos incluso pueden llegar a hincharse hasta la pierna, ¿no? Entonces eso también de alguna manera nos ayuda para ver la severidad del cuadro. No es lo mismo pequeño y leve edema, ¿no?, perimaleolar, que un edema que llega a la rodilla. Estamos hablando de insuficiencias cardíacas más severas. Sin duda alguna, los síntomas son importantes evidenciarlos con la debida precaución del caso. Bien menciona el doctor, estos edemas vienen a aparecer de repente en la etapa moderada, severa. Sin embargo, siempre hay que estar observando, porque bien mencionaba el doctor, esto aparece durante la noche, después de repente de haber hecho todas las actividades, ¿no? Sí. Ahora, doctor, ¿qué otros factores de riesgo? Bien mencionaba la hipertensión como una de las enfermedades como factor de riesgo común por la cantidad de personas hoy en día con problemas de hipertensión, pero ¿qué otros factores de riesgo hay para tener una insuficiencia cardíaca? Bueno, mire, desde que se nace, ¿no?, nosotros chequeamos el corazón de los recién nacidos y no debieran de tener, por ejemplo, enfermedades congénitas como comunicación interauricular, comunicación interventricular, ¿no?, persistencia del ductus arterioso, que son las 3 patologías más frecuentes de los niños al nacer. Entonces nosotros nos aseguramos que no los tengan. ¿Por qué? Porque si no los corregimos temprano, devienen luego en insuficiencia cardíaca. Entonces esos cuidados hay que tener al nacer. En la etapa de la juventud es importante la actividad física, porque el corazón es un órgano muscular, ¿no?, y hay que adecuarlo al ejercicio, ¿no? ¿Para qué? Para que en la tercera etapa de nuestra vida, cuando somos mayores o en la etapa de la vejez, podamos tener un arresto de parte del corazón para poder soportar las actividades físicas propias de la edad sin cansarse. Entonces, por eso es que en la juventud el sedentarismo juega en contra, ¿no? El sobrepeso juega en contra. Entonces, joven sedentario, joven con obesidad, pues es una persona que puede en el futuro, ¿no?, en la etapa mayor, hacer una insuficiencia cardíaca. Y bueno, cuando ya estamos en la etapa adulta,
si te diagnostican hipertensión arterial, pues tienes que tomar la medicación que se te da. Si te diagnostican diabetes, tienes que seguir las recomendaciones del médico. Si, mala suerte, hubo un infarto cardíaco, con más razón hay que continuar con toda la medicación para que ese infarto, la zona muerta, pueda ser perfectamente suplida por el tejido que está vivo y que está circundante o periférico a la zona que murió. Con una buena medicación, un buen seguimiento, termina el corazón haciendo un contrapeso a la zona que está muerta y pueda bombear adecuadamente los 70 mililitros que tiene que bombear por cada vez que se contrae. El corazón, mira, tiene dos momentos: un momento en el que se llena de sangre y otro momento en el que lanza la sangre, de manera que puede haber insuficiencia cardíaca porque no se llena bien, o puede haber insuficiencia cardíaca porque lanza mal. ¿Y cuánto tiene que lanzar por cada vez que se contrae? 70 mililitros. Y es por eso que el corazón se contrae 70 veces en un minuto, y debido a eso es que nosotros decimos que el corazón bombea más o menos 70 por 70 sale 4.900 mililitros, que es más o menos decir 5 litros por minuto. El corazón bombea 5 litros por minuto. Si el corazón no es capaz de bombear los 5 litros por cada minuto, es decir, si lo hace en menos cantidad, decimos que es insuficiente, ¿no? Mire usted, qué interesante poder saber que estos son las pruebas o las formas de diagnosticar la enfermedad. Muchas veces tenemos el temor al momento de asistir a la consulta médica. Muchas personas con hipertensión, con X enfermedad, que hay un compromiso cardíaco, tienen el temor de ir por los exámenes. ¿Cuáles son los exámenes de diagnóstico para determinar una insuficiencia cardíaca? Nos ayuda mucho la ecocardiografía, porque con la ecocardiografía nosotros podemos calcular la fracción de eyección, o sea, cuánto está lanzando por cada vez que se contrae. Y bueno, ya les había dicho que tiene que ser 70 mililitros en promedio, ¿no? Entonces, cuando nosotros calculamos que no está bombeando lo que debiera, ya nosotros estamos sospechando la posibilidad de que sea una insuficiencia cardíaca. En porcentajes, nosotros hablamos del 50%, o sea que si el corazón bombea por encima del 50% de lo que recibe, está bien. Si bombea por debajo del 50% de lo que recibe, está mal. Esa es una insuficiencia cardíaca. Ahora, hay que decirle a la gente que nosotros todos tenemos dos corazones en verdad, un corazón derecho y un corazón izquierdo. Lo que pasa es que siempre hablamos de un solo corazón, pero en realidad son dos. El corazón izquierdo es el que bombea la sangre para todo el sistema, para todo nuestro organismo, de la cabeza a los pies. Y el corazón derecho solo bombea la sangre al pulmón. O sea, y puede haber, por tanto, insuficiencia derecha e insuficiencia izquierda. Doctor, realmente me ha salido con una novedad. ¿Cómo que tenemos dos corazones? Es cierto, nosotros tenemos... Explíquenos un poquito de detalle. Claro que sí, nosotros en realidad tenemos dos corazones que son completamente independientes. Completamente independientes y muy bien delimitados, muy bien separados. El corazón izquierdo es el encargado de lanzar sangre con oxígeno y con nutrientes para todo el organismo. En cambio, el corazón derecho es el encargado de lanzar la sangre sin oxígeno y sin nutrientes al pulmón para que precisamente allí reciba el oxígeno que luego será repartido por el corazón izquierdo a todo el organismo. La insuficiencia cardíaca más común es la insuficiencia cardíaca izquierda, que es donde ocurren los infartos, que es donde ocurre la afectación por parte de la hipertensión arterial, que es donde ocurre la afectación por la diabetes. Pero también lo hay la insuficiencia cardíaca derecha. Por ejemplo, una fibrosis pulmonar, porque se fuma, porque en nuestros compatriotas que en provincia cocinan con leña y respiran el humo, etcétera, fibrosan el pulmón, hacen de que el corazón derecho tenga que hacer mucho esfuerzo para lanzar la sangre hacia el pulmón y que pueda ahí oxigenarse, y entonces con el tiempo el corazón derecho se va haciendo insuficiente porque no puede lanzar la sangre y tiene que aumentar su presión, eso se llama hipertensión pulmonar, y bueno, por tanto no puede lanzar toda la sangre que debiera hacia el pulmón, por tanto se oxigena poca sangre, por tanto eso poco llega al izquierdo y el izquierdo lanza todo el organismo, poco también, y
aparece la fatigabilidad. Es decir, si no le llega adecuada cantidad de oxígeno al músculo, no puede después trabajar. Y por eso es que, doctor, estoy subiendo las escaleras, apenas estoy llegando al segundo piso y ya estoy cansado, porque no tiene oxígeno ese músculo, ¿no? Entonces ahí hay una insuficiencia cardíaca también. Doctor, ¿y puede haber la insuficiencia cardíaca de ambos corazones, por decirlo así? O sea, de ambos casos, ¿termina siendo una insuficiencia cardíaca, no sé, general? Bueno, lo que se ve es que casi siempre empieza en el corazón izquierdo y termina afectando al corazón derecho. Y claro, en los estadios muy avanzados ya tenemos una insuficiencia cardíaca de ambos corazones. Realmente es un tema bastante complejo, ¿no? ¿Cómo es que nosotros mismos vamos generando esto? Porque usted bien mencionaba el tema del tabaco, el tema de cocinar con leña, que lastimosamente sigue siendo una práctica que hasta el día de hoy no se erradica por multiplicadas razones y que es nociva para nuestra salud. Con esto y más regresamos en breve en tu programa Salud en Línea. En la Clínica Santa Beatriz queremos que tu niño ilumine tu vida con su sonrisa. Nuestro staff de odontopediatras cuidarán de su felicidad y te darán la tranquilidad de encontrarse en manos de expertos. Visítanos en nuestra sede clínica, Ramón Dagnino 223 Jesús María, o llámanos al 4800-535. Clínica Santa Beatriz, especialistas en tu salud. Esta escuela es muy importante porque es escuela de líder en este país en enfermería. Esta escuela es responsable para innovación en el sector de salud y también enfermería. Nosotros hacemos un proceso de acreditación internacionalmente y tenemos investigadores más importantes en este país en enfermería y también tiene convenios con más importantes universidades en enfermería en este mundo. En esta escuela tiene currícula mismo de muchos currículos en este país, pero la diferencia de currícula es de profesores. Nosotros tenemos un grupo de profesores, son muy reconocidos y también tienen mucha experiencia. Todos tienen maestrías y muchos tienen doctorados. No es común en este país, tiene muchos profesores con doctorados. Bueno, en realidad esta escuela oferta una educación más alto nivel, pero para costo razonable. Esta es una cosa importante para nosotros. Y también nosotros escuela tenemos oportunidades diferentes para estudiantes. Por ejemplo, tenemos una oportunidad para estudiantes para estudiar por un trimestre en Colombia y regresa con créditos de Colombia para nosotros escuela. Es un cambio muy bien. Ven con nosotros, estudia en la Wiener. En tu programa Salud en Línea, conversando hoy sobre la insuficiencia cardíaca y cómo es que esta se logra llevar o comprometer hasta la vida misma. Bien mencionaba el doctor, conversamos en interno acerca de esto de la presencia de dos corazones con autonomía cada uno, con funciones independientes. Sin embargo, nosotros necesitamos de los dos corazones para vivir, no podemos vivir o prescindir de uno de ellos. No se puede prescindir de ninguno de los dos. Es cierto que cada uno es independiente y cada uno tiene su propia función. El corazón izquierdo lo que hace es enviar oxígeno y nutriente a todo el cuerpo, y el corazón derecho lo que hace es recoger el oxígeno y el nutriente para que el izquierdo luego lo envíe. De manera que cada uno cumple su propia función, si son independientes, y cada uno tiene su propia insuficiencia, ¿no? Existe la insuficiencia cardíaca izquierda y existe la insuficiencia cardíaca derecha. Doctor, ¿cómo estamos a nivel de estadísticas con respecto al tema de insuficiencia cardíaca? Bien sabemos la hipertensión, dentro de otras enfermedades crónicas de tipo no transmisibles, están creciendo
a pasos agigantados. ¿Cómo va el tema de insuficiencia cardíaca? Bueno, en todo el mundo, para todos los países fluctúa entre el 1 y el 2% de su población. En el Perú hay un subdiagnóstico, o sea, existen muchos pacientes que tienen, pero por recursos económicos, por falta de recursos económicos, no van y no conocen el diagnóstico de su enfermedad. Lo que tenemos es diagnosticados el 1%. Es decir, más o menos en el Perú tenemos entre 300.000 a 330.000 pacientes diagnosticados con insuficiencia cardíaca, y de eso solo la mitad está recibiendo tratamiento. La otra mitad, a pesar de tener el diagnóstico, no reciben medicación. Y en casi todos los casos es por falta de recursos económicos. Los que tienen el tratamiento asegurado son los pacientes de salud, de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales, que tienen un seguro que les da la cobertura, porque el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca es múltiple, no es con una sola medicación. Hay que tratar, por ejemplo, los edemas, y para eso tenemos que dar diuréticos. Hay que evitar que la remodelación del corazón continúe, y hay que dar los que se llaman YECAs, ¿no? Hay que ayudar a que el miocardio trabaje con poco oxígeno, y hay que darle para eso los beta bloqueadores. Y además, en muchos casos hay que ayudar a la contractibilidad, a la fuerza con la que tiene que contraerse el corazón para lanzar la sangre, y para eso hay que darle digitálicos. Entonces, como verás, el tratamiento va amplio y cuesta, ¿no? Definitivamente es un tratamiento que amerita varios fármacos de por medio, y obviamente esto genera un costo adicional, y no todas las personas pues tenemos el acceso de repente a la salud, a un seguro privado, o peor aún, ni siquiera al SIS, que es el Seguro Integral de Salud, ¿no? Que me va a coberturar todo el tratamiento. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la parte preventiva. ¿Qué podemos hacer, doctor, para prevenir este problema? Porque si lo ponemos de esta manera, que es una enfermedad que genera un gasto para el tratamiento, estamos hablando de un problema serio de salud. Y si esto va a crecer a pasos agigantados por una hipertensión no controlada u otras enfermedades con un tratamiento inadecuado, entonces las cosas se pueden poner bastante serias. Bueno, lo que hay que hacer es reconocer cuáles son esas enfermedades que pueden finalmente devenir en una insuficiencia cardíaca y tratarlos adecuadamente. No hay que subestimar la hipertensión arterial, hay que tratarse la hipertensión arterial, no hay que subestimar la presencia de un soplo que nos está hablando, por ejemplo, de que hay una válvula que no está trabajando bien, y tampoco hay que subestimar la diabetes, que también contribuye mucho a la aparición de la insuficiencia cardíaca. Pero también lo mismo los otros factores de riesgo. Fumar, por ejemplo, daña las válvulas, daña el pulmón, lo fibrosa, lo hace más duro, hace que la presión arterial suba. Entonces hace que el corazón tenga que trabajar contra una resistencia mayor para la que ha sido diseñada y creada, y eso lo hace insuficiente al corazón. Si por ejemplo la enfermedad de fondo, de base, es la diabetes, nos tratamos. Si es hipertensión, nos tratamos. Pero si es una válvula, hay que evaluar esa válvula. Una ecocardiografía nos ayuda mucho, porque muchos problemas valvulares se resuelven con un reemplazo de la válvula, y con eso evitamos que la persona llegue a insuficiencia cardíaca. Cuando una persona tiene el diagnóstico ya de insuficiencia cardíaca establecida y no lo podemos tratar mejorando, por ejemplo, la válvula con un reemplazo valvular, o mejorando la irrigación del corazón, ya sea con bypass coronario o con un stent, el único camino que está quedando es el reemplazo del corazón mismo, es el trasplante cardíaco. Y en el Perú no hay donantes, son muy pocos los donantes, de manera que la lista es muy larga y la mayoría de las personas se mueren en espera. Por eso no lleguemos a esa situación. Me preguntas ¿cómo prevenimos esto? Bueno, ya habíamos comentado un poco, ¿no? La actividad física es muy importante, el no subir de peso, el no fumar, ¿no? Tratarse adecuadamente la hipertensión arterial, tratarse muy bien la diabetes. Y bueno, si estamos sintiendo fatiga fácil a las actividades que siempre realizábamos con normalidad, hay que hacernos una prueba de esfuerzo y hay que hacer una ecocardiografía para poder adelantarnos, ¿no?, a la posibilidad de tener una insuficiencia cardíaca. Doctor, ¿desde qué edad me puedo hacer un chequeo por cardiología, hacerme una prueba de esfuerzo, un EKG, ese tipo de exámenes? ¿Desde qué edad sería lo ideal visitar al cardiólogo? Ya está establecido. Nosotros hemos hecho un corte, ¿no?
todos los cardiólogos manejamos el mismo idioma. 45 años. 45 años hacia arriba ya la persona tiene que hacerse el chequeo anual. Y el chequeo anual puede parecer de repente oneroso, y no lo es en verdad, ¿no? Un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo, 130 soles más o menos. Y es lo que te va a costar prevenir cualquier complicación. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, visitar, bien menciona el doctor, a partir de los 45 años al especialista, y obviamente si tienes un diagnóstico previo de hipertensión, porque hoy en día se ve jóvenes de 30 a 35 años con hipertensión, también visitar al cardiólogo. Siempre es bueno llevarlo de la mano con tu especialista las enfermedades que puedas tener. Doctor, siempre hablamos de insuficiencia cardíaca en adultos mayores. ¿Hay casos en los cuales sean a nivel pediátrico, niños, pacientes de repente con problemas de síndrome de Down o alguna enfermedad que me pueda condicionar a tener problemas cardíacos y llevarme a la insuficiencia cardíaca? Sí, son menos mal los menos frecuentes. Comunicación interventricular, ¿no? Grandes que no han sido solucionados, o comunicaciones interauriculares, lo mismo, grandes también, que no han sido solucionados, persistencia del ductus arterioso, estenosis de la pulmonar, estenosis de la aorta, son enfermedades congénitas que hoy tienen solución, ¿no? Hoy menos mal tenemos ya los equipos y los especialistas que puedan solucionar ese tema, pero que si no son tratados en su momento, sí podrían devenir en una insuficiencia cardíaca infantil, ¿no? Que sí es un cuadro muy triste, ¿no? Sí. Muy triste porque repercute en absolutamente todo el desarrollo de esa persona. Menos mal, son pocos casos porque hoy el Seguro Integral de Salud cubre, protege a los niños, ¿no? En esa etapa, con esos diagnósticos. Hoy tenemos los equipos que nos permiten hacer el diagnóstico certero, el diagnóstico fino, ¿no? Ya lo podemos hacer. De manera que no representa el grueso de la población que padece la insuficiencia cardíaca y que debiera ser el motivo de la preocupación. Sí lo es los de la tercera edad. Esta es una enfermedad, la insuficiencia cardíaca, que mayoritariamente se presenta en la tercera edad, porque hay que recordar nuevamente lo que acabamos de decir, ¿no? Es el estadio final de enfermedades que por años lo hemos padecido y que a veces lo subestimamos y a veces pensamos que es solo la hipertensión arterial y con eso me va a quedar toda la vida, y no nos ponemos a pensar que esa hipertensión arterial inadecuadamente tratada termina en una insuficiencia cardíaca. En el Perú, además, y en mi experiencia personal, debo decir que una cosa que sí me gustaría aconsejar a la población y a los pacientes es el exceso en el consumo de sal. Máxime si ya usted tiene cansancio, si ya no puede dormir con una sola almohada, si ya se le hincha el pie, lo que se tiene que retirar completamente, absolutamente, es la sal. Y no les digo, hace algunos años yo le decía, la sal lo mínimo posible, y ese mínimo posible era casi la cucharita como de costumbre, le quitaban muy poco, y entonces hoy es más efectivo decirle absolutamente todo, quitarle toda la sal, porque tal vez así lo entiendan. No pueden consumir sal porque la sal complica más el cuadro de la insuficiencia cardíaca. Retiene el volumen, y ese volumen que usted retiene, pues ¿quién tiene que bombearlo si no es el corazón? Entonces le das más trabajo al corazón. Pero el evitar la sal tiene que ir de la mano con el consumo de líquidos. La persona que ya tiene el diagnóstico, y se lo decimos, pero se olvidan, solo puede tomar 1 litro, ¿no?, de líquido al día. Pero y ahí está incluido, por si acaso, el desayuno, la sopa del mediodía y la sopa de la cena. 1 litro al día. Entonces eso lo llamamos restricción hídrica, pero no hacen caso. Restricción hídrica y restricción de la sal. Usted ha tocado 2 puntos claves dentro de los problemas cardiológicos. Básicamente el tema de insuficiencia cardíaca es sodio, sal específicamente, y el tema del líquido, que es básico controlar, y bien menciona usted, el paciente o lo olvida o no lo toma en cuenta. Entonces
si le vas a agregar sal a las comidas que de por sí, en per se, ya tienen un contenido extra de sodio, entonces ¿cuánto más vas a retener? Peor aún aquellas personas que están consumiendo alimentos pues industrializados, estas famosas sopas instantáneas que son altísimos en contenido de sodio, las comidas rápidas, aquellas pizzas que tienen una cantidad impresionante de sodio. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Si ya estás con un diagnóstico que te amerita un cuidado previo de control de sodio y control de líquidos, entonces, señores, hacer caso al especialista que te está recomendando y te estás dando la pauta para que puedas controlar tu salud. Esos puntos que usted ha tocado, doctor, son básicos porque el paciente suele olvidarlo, no lo toma en cuenta de repente. Sin embargo, suele ser lo que más complica al paciente. Una persona con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, con tratamiento correcto, ¿puede realizar actividad física? ¿Puede seguir su vida normal? La insuficiencia cardíaca nosotros le reconocemos 4 estadios: 1, 2, 3 y 4. Mientras esté en el estadio 1 y 2, nosotros le planteamos restricción a la actividad física. No total, pero sí le planteamos que tiene que, por ejemplo, no puede cargar más de 5 kilos. No debiera de cargar más de 5 kilos. Y si su actividad laboral es, por ejemplo, en algún escritorio, no realiza actividad física como, por ejemplo, no tiene que levantar peso, cargar, transportar cosas en el hombro, no hay problema en el estadio 1 y 2. Pero en el estadio 3, ese sí tiene que tener restricción física total, ¿no? Es un paciente ya delicado, es un paciente que tiene que darse todo el tratamiento, no puede sino hacer las actividades básicas. Y en el estadio 4 ese es el paciente que está hospitalizado, ese es el paciente que se habla y se cansa. Sí. Entonces estamos hablando que a partir del estadio 3 ya está limitando la vida per se de la persona. Así es, y lo que es más es que generalmente la mayoría de los pacientes acuden cuando ya estén en el estadio 2. Entonces de allí al estadio 3 tenemos poco tiempo como para poder ayudarlos. Esto es una enfermedad limitante, ¿sabes? Lo preocupante es lo siguiente, mira, acabamos de decir que son 330.000 peruanos. Acabamos de decir que se presenta mayoritariamente en la tercera edad, 60 años para arriba. Y acabamos de decir que es limitante. Son muchos de esos peruanos que todavía sostienen un hogar. Claro, hay muchas personas que trabajan. Y necesitan estar en la plenitud de su actividad física para poder mantenerse en su trabajo y sostener su hogar. Y son muchos los casos de los pacientes que, producto de esta insuficiencia cardíaca, a pesar incluso del tratamiento y porque han evolucionado al estadio 3, ya no pueden continuar con su trabajo. Y porque ya es limitante. Y eso perjudica, lo que es la manutención de un hogar, la crianza de los hijos, el apoyo de los hijos para que puedan los hijos a su vez hacerse ciudadanos de bien, y se convierte en un drama, la verdad, un drama familiar que podríamos haberlo evitado años atrás siguiendo los consejos que nosotros hoy hemos dado. Doctor, ¿cuánto tiempo demora la insuficiencia cardíaca en llegar al estadio 4? Es decir, me la acaban de detectar, estamos en estadio 1. ¿Cuánto tiempo demora en llegar hasta el estadio 4 o con los cuidados adecuados no llega? Cuando nosotros diagnosticamos una insuficiencia cardíaca, lo primero que nos preguntamos es ¿cuál es la enfermedad que provocó esta insuficiencia cardíaca? Porque, por ejemplo, puede ser por hipertiroidismo maltratado, tratamos la tiroides. Y a veces del estadio en que llegó regresiona. La hipertensión inadecuadamente tratada, también lo tratamos. Un problema de la válvula, bueno, le planteamos la posibilidad de un reemplazo valvular. O de repente un infarto es lo que tuvo. Entonces corregimos la irrigación de las arterias coronarias planteándole la posibilidad de un bypass, o de repente con un stent coronario aperturamos la arteria para que se irrigue mejor el tejido del corazón y pueda trabajar mejor. Vemos la enfermedad de fondo. Pero si ya no tenemos ninguna posibilidad de mejorar por la enfermedad de fondo, entonces ya tenemos una insuficiencia cardíaca que no la podemos regresionar, sino simplemente darle tratamiento de sostén para evitar a que evolucione
¿no? Al estadio 3 o al estadio 4. Entonces, ahí aparece lo que te decía, o sea, los YECAs, los diuréticos, los betabloqueadores, los digitálicos que tenemos que darle al paciente para que ayudar a que ese corazón bombee lo que el cuerpo necesita, los 70 mililitros por cada contracción. Entonces, pero lamentablemente, y tengo que decirlo, con esto evitamos el avance rápido de la enfermedad, pero no la suprimimos. O sea, de todas maneras va a llegar a insuficiencia cardíaca, va a progresar, solo que en un tiempo mayor. Pero no podemos detenerla en el tiempo y evitar su progreso. Por eso decíamos que ya establecido el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es mortal. Definitivamente estamos frente a una situación bastante crítica, porque bien menciona el doctor, si ya está diagnosticado, esto va a avanzar. ¿Cuánto va a demorar en aparecer la enfermedad? Eso es algo que probablemente no se sepa. No sé, doctor, sí, según su experiencia, ¿cuánto tiempo me demora? Entre 5 y 10 años. Pasados los 10 años... Sí, ya es una insuficiencia cardíaca muy manifiesta, limitante. Peor aún, estamos hablando de limitación. ¿Cuántos de nosotros conocemos a algún familiar, vecino, que a sus 62, 63 años está trabajando todavía? ¿Cuántos de nosotros conocemos, de repente es más, hasta nuestros propios papás, 62, 65 años, están trabajando? Imagínense que a esa edad les llegue un problema de insuficiencia cardíaca que limite todas sus actividades. Va a limitar toda la vida y la de toda la familia en general. Entonces hay que tener muchísimo cuidado para evitar todas estas complicaciones. Bien mencionaba el doctor, lo importante es tratar la enfermedad que te ha conllevado a tener una insuficiencia cardíaca. Hay que trabajar con estos grupos de riesgo, que son los adultos mayores, que son los grupos más críticos que tenemos hoy en día en nuestra población. Doctor, en líneas generales, ¿cuáles serían las recomendaciones de repente para poder manejar realmente el tema de insuficiencia cardíaca y en general todos los problemas cardiológicos? Una primera cosa es recordarle a la población que el ser humano ha sido diseñado para estar en movimiento. Nosotros hemos sido diseñados para estar en movimiento. La tecnología lo que nos invita es al sedentarismo, ¿no? De manera que el llamado a la población es en el sentido de que rompamos con el sedentarismo. Tenemos que caminar más, tenemos que hacer más actividad física. Son 60 minutos de actividad física al día, 60 minutos. Ojo que no estoy diciendo ejercicio físico, estoy diciendo actividad física. Cuenta subir escaleras, cuenta caminar 5 cuadras, cuenta ir al mercado y regresar caminando, cuenta montar bicicleta, cuenta bailar, cuenta nadar, cuenta un partido de fulbito, cuenta todo. Entonces, actividad física, nosotros tenemos que estar en movimiento, ¿no? Una segunda cosa es no subir de peso, hay que controlarnos. Es más o menos, en la casa es sencillo, podemos agarrar una cinta métrica, la cinta métrica la pasamos por el ombligo, eso se llama perímetro abdominal, y el varón no debe de tener más allá de 102 centímetros de perímetro abdominal y la mujer no debe tener más allá de 88 centímetros de perímetro abdominal. Hay que controlar eso. Una balanza en la casa no caería mal, ¿no? Si el hombre mide 1,70 m, le quitas el metro, se queda con 70 kilos es más o menos su peso ideal, ¿no? Es 2 más para arriba, 2 más para abajo, ese es su rango. Y si es una mujer y mide 1,60 m, quitamos el metro, nos quedamos con 60 y a ese 60 le quito el 10%. Entonces, el 10% de 60 es 6, 60 menos 6 sale 54. Ese es su peso ideal de la dama que mide 1,60 m, 2 para arriba, 2 para abajo es el rango, o sea, va de 52 hasta 56 kilos. Entonces, hay que controlarnos el peso. Lo otro, no abusar del consumo de sal, no fumar, porque no solamente es la nicotina, no solamente es que te acelera, es que te fibrosa el pulmón, te la pone dura y hace que el corazón derecho tenga que esforzarse demasiado en lanzar la sangre hacia el pulmón para que se oxigene. Entonces hay que controlarse el colesterol, los triglicéridos que se depositan en las arterias, que las vuelven las arterias duras y hacen que el corazón izquierdo tenga dificultades para lanzar la sangre a todo el organismo y pueda aparecer la insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces hay que, si tienes hipertiroidismo, hay que tratarse el hipertiroidismo. Si tienes hipertensión, hacer caso al cardiólogo. Si tienes tu diabetes, hacerle caso al endocrinólogo. Si te dicen que no abuses de carbohidratos, pues no hay que abusar de carbohidratos, ¿no? El consumo
de líquido diario es importante, en tanto no se tenga insuficiencia cardíaca, 2 litros por día. Si hay insuficiencia cardíaca, no más de 1 litro por día, ¿no? Entonces, bueno, no abusar del café si es que tienes el diagnóstico de hipertensión arterial, porque el café te levanta la presión arterial, pero si no tienes diagnóstico de hipertensión arterial, no hay por qué restringir el café, ¿no? Y bueno, esos son los consejos, recomendaciones. Si te dijeran que tienes insuficiencia cardíaca, no te olvides, hay que buscar la causa, la enfermedad de fondo. Si es un problema valvular, se puede solucionar con un reemplazo de válvula. Si es un problema de infarto, de repente se puede solucionar con un bypass coronario, con un stent coronario. Y bueno, saber que, hecho el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, eso va a evolucionar. Con un tratamiento la evolución es lenta y podemos sostenerla en el tiempo, pero sin tratamiento o con tratamiento inadecuado la evolución es rápida y en poco tiempo vamos a tener una insuficiencia cardíaca establecida, limitante y probablemente mortal. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en la tarde del día de hoy. De verdad, el tema es bastante serio. Hay que tomar las consideraciones y recomendaciones que el doctor nos está mandando. Muchísimas gracias y esto ha sido todo en tu programa Salud en Línea. En la Clínica Santa Beatriz queremos que tu niño ilumine tu vida con su sonrisa. Nuestro staff de odontopediatras cuidarán de su felicidad y te darán la tranquilidad de encontrarse en manos de expertos. Visítanos en nuestra sede clínica, Ramón Dagnino 223 Jesús María, o llámanos al 4800-535. Clínica Santa Beatriz, especialistas en tu salud.